La ciudad de Quito se despertaba bajo una neblina espesa aquel 17 de marzo de 2014. Las calles empedradas del centro histórico brillaban húmedas por la llovizna nocturna y el aire frío de la mañana cortaba el rostro de los transeúntes que caminaban apresurados hacia sus trabajos. Entre ellos, una joven de 23 años, con cabello castaño, recogido en una coleta alta, avanzaba por la calle García Moreno, sus zapatos deportivos blancos golpeando el pavimento con paso decidido. Lía Vargas había salido de su pequeño apartamento en La Mariscal a las 7 de la mañana, como cada día, para llegar a tiempo a su trabajo en una agencia de publicidad del norte de la ciudad. Llevaba consigo su mochila roja, su celular, un modelo básico con teclas y el bocadillo que su madre le había preparado la noche anterior durante su última visita. Era una chica común, trabajadora, con sueños de estudiar diseño gráfico y ahorrar suficiente dinero para independizarse completamente. Nadie imaginaba que ese sería el último día que alguien la vería caminar libremente por las calles de Quito. Aprovecho para pedirles que se suscriban al canal y nos comenten de dónde nos están viendo. Sus comentarios nos motivan a seguir trayéndoles estas historias que necesitan ser contadas. 2 días después, cuando Lía no respondió las llamadas de su madre, Catalina Vargas sintió que algo andaba mal. Su hija era puntual, responsable, jamás desaparecía sin avisar. Catalina vivía en Ambato, a 2 horas y media de Quito, pero mantenía contacto diario con su única hija. Ese miércoles por la noche, tras llamar 20 veces sin respuesta, Catalina tomó un autobús nocturno hacia la capital ecuatoriana. Al llegar al apartamento de Lía, encontró la puerta cerrada con llave. El casero, un hombre mayor de bigote gris, le abrió con preocupación evidente en el rostro. El pequeño espacio de 2 habitaciones estaba intacto, la cama hecha, los platos limpios en el escurridor, la ropa doblada sobre una silla, pero no había rastro de Lía. Su cepillo de dientes seguía en el baño, su identificación sobre la mesita de noche, incluso su abrigo favorito colgaba del perchero junto a la puerta. Era como si hubiera salido para un momento y nunca hubiera regresado. Catalina corrió a la agencia de publicidad donde trabajaba su hija. La recepcionista, una mujer joven de lentes redondos, negó con la cabeza mientras revisaba el registro de asistencia. Lía no llegó el lunes, señora Vargas. Pensamos que estaba enferma, pero cuando llamamos a su celular, no contestó. Íbamos a contactarla hoy nuevamente. El pánico se apoderó de Catalina. Con manos temblorosas, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado. El agente que la atendió, un hombre de mediana edad con expresión cansada, tomó nota mecánicamente mientras Catalina describía a su hija entre sollozos. 1,62 m de estatura, cabello castaño largo, ojos café oscuro, una cicatriz pequeña en la rodilla derecha de cuando se cayó de niña. Señora, en estos casos generalmente las personas aparecen en unos días, dijo el agente sin levantar la vista de sus papeles. Tal vez tuvo algún problema personal, una discusión con su novio. Mi hija no tiene novio y jamás desaparecería así. La voz de Catalina se quebró. Algo le pasó, lo sé, una madre lo sabe, pero el sistema no funcionó con la urgencia que Catalina esperaba. Pasaron días, luego semanas. Las investigaciones iniciales revelaron que Lía había sido vista por última vez en las cámaras de seguridad del trolebús, bajando en la parada de La Carolina alrededor de las 7:30 de la mañana. Después de eso, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado, Catalina abandonó su trabajo como costurera en Ambato y se mudó temporalmente a Quito. Rentó una habitación pequeña en el mismo edificio donde vivía Lía, pagándola con los ahorros que tenía guardados para su retiro.
Cada mañana salía a pegar carteles con la foto de su hija en postes de luz, paredes, ventanas de tiendas. ¿Has visto a Lía Vargas, desaparecida desde el 17 de marzo de 2014? Su número telefónico repetido 3 veces en la parte inferior. Los días se convirtieron en meses. Catalina recorría hospitales, refugios, albergues. Contactó a organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, dio entrevistas en programas de radio locales, creó un grupo en Facebook que apenas reunió 200 seguidores. La mayoría de las pistas que recibía eran falsas alarmas. Una joven parecida, vista en un mercado de Guayaquil, resultó ser otra persona. Un testimonio anónimo sobre una chica secuestrada en la frontera con Colombia nunca pudo ser verificado. La policía seguía clasificando el caso como desaparición voluntaria, a pesar de que no había evidencia de que Lía hubiera planeado irse. Su cuenta bancaria no registraba movimientos desde 2 días antes de su desaparición. Su perfil de Facebook, que apenas usaba, permanecía inactivo. Sus pocos amigos, compañeros de trabajo y vecinos fueron entrevistados. Todos decían lo mismo. Lía era tranquila, dedicada, sin problemas aparentes. Quizás se fue con alguien que conoció por internet, sugirió un investigador durante una de las pocas reuniones que Catalina logró conseguir. A veces las chicas jóvenes. Mi hija no es las chicas jóvenes. La rabia llenó el pecho de Catalina. Tiene nombre, tiene historia y está desaparecida. Pero la realidad era aplastante. En Ecuador, cientos de personas desaparecen cada año. Los recursos policiales son limitados, las investigaciones se acumulan y muchos casos quedan sin resolver. Lía Vargas se estaba convirtiendo en una estadística más, un archivo olvidado en un escritorio sobrecargado. Catalina comenzó su propia investigación. Habló con cada persona que trabajaba en los negocios, cerca de donde Lía había bajado del trolebús aquella mañana. Un vendedor de periódicos recordaba haber visto a una chica con mochila roja caminando hacia el norte, pero no podía estar seguro de que fuera ella. Una señora que vendía café en un carrito móvil mencionó que aquel lunes había visto un auto blanco estacionado de manera extraña en la esquina, pero no recordaba la placa. Eran fragmentos, migajas de información que no llevaban a ninguna parte concreta. El primer año pasó como una pesadilla interminable. Catalina envejeció visiblemente. Su cabello se llenó de canas, su rostro se marcó con arrugas profundas que no estaban allí antes. Dejó de comer regularmente, perdió peso, desarrolló insomnio crónico. Sus únicos momentos de respiro eran cuando hablaba con otras madres que también buscaban a sus hijos desaparecidos. Un grupo de apoyo que se reunía los jueves por la tarde en una iglesia del centro. «No pierdas la esperanza», le decía Rosa, una mujer que llevaba 5 años buscando a su hijo. «Mientras no haya un cuerpo, hay esperanza». Pero conforme pasaban los meses, esa esperanza comenzaba a pesar más que a consolar. Catalina se preguntaba constantemente, ¿dónde estaba Lía? ¿Estaba viva? ¿Sufría? ¿La recordaba? ¿Sabía que su madre la buscaba día y noche sin descanso? El segundo año trajo más de lo mismo. Pistas falsas, promesas incumplidas de las autoridades, presupuestos insuficientes para seguir con la búsqueda activa. Catalina regresó a Ambato, pero solo físicamente. Su mente, su corazón, cada fibra de su ser permanecía en Quito, en ese 17 de marzo de 2014, en esa mañana neblinosa que se había tragado a su hija. Intentó retomar su trabajo de costura, pero sus manos temblaban al sostener la aguja. Las clientas dejaron de llegar. Corrían rumores de que estaba loca, obsesionada, que veía a su hija en cada joven que pasaba por la calle. Y tal vez tenían razón.
Catalina se detenía cuando veía una melena castaña entre la multitud, cuando escuchaba una risa que le recordaba a Lía, cuando pasaba frente a una tienda que vendía mochilas rojas. El tercer año, la cuenta de Facebook que Catalina había creado perdió seguidores. La gente se cansaba de las publicaciones diarias, de las súplicas constantes por compartir la foto de Lía. «Ya pasó mucho tiempo», le dijo una prima durante una reunión familiar. «Tienes que seguir adelante con tu vida». «¿Pero cómo? ¿Cómo seguir adelante cuando tu única hija está en algún lugar, quizás sufriendo, quizás muerta, y nadie más parece importarle?» El cuarto año trajo una breve renovación de esperanza cuando un reportero de un medio digital contactó a Catalina para hacer un reportaje sobre desapariciones sin resolver en Ecuador. El artículo se publicó, generó algunos comentarios en redes sociales, pero después de 2 semanas todo volvió al silencio. Para el quinto año, Catalina había gastado todos sus ahorros. Tuvo que vender su máquina de coser, algunas joyas que heredó de su madre, muebles de su casa, todo para poder viajar a Quito cuando surgía alguna pista, para imprimir más carteles, para pagar a un investigador privado que al final solo le robó dinero sin entregar resultados. Su salud se deterioraba, desarrolló problemas cardíacos por el estrés constante, presión arterial alta, gastritis crónica. Los médicos le advertían que debía cuidarse, pero Catalina apenas los escuchaba. ¿Cómo cuidarse cuando tu hija estaba perdida? Las noches eran lo peor. Catalina se despertaba con pesadillas donde Lía la llamaba, pedía ayuda, extendía sus manos hacia ella, pero cuando Catalina intentaba alcanzarla, su hija se desvanecía como humo. Se levantaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, y pasaba el resto de la noche mirando fotos viejas en su teléfono. Lía de niña, sonriendo sin dientes frontales. Lía en su graduación de secundaria, con toga y birrete. Lía en su cumpleaños número 22, soplando las velas de un pastel que Catalina había horneado con sus propias manos. ¿Dónde estaba esa chica alegre? ¿Qué le había pasado? El sexto año comenzó igual que los anteriores, sin respuestas, sin avances, sin Lía. Catalina había aprendido a vivir con un dolor constante en el pecho, como si alguien hubiera clavado un cuchillo y lo girara lentamente cada día. Había aprendido a funcionar en automático, despertar, trabajar lo mínimo necesario para sobrevivir, revisar las redes sociales en busca de cualquier información, dormir unas pocas horas, repetir. Sus amistades se habían alejado, cansadas de no poder ayudarla a superar el duelo, porque eso era lo que la gente esperaba, que Catalina hiciera duelo y siguiera adelante. Pero, ¿cómo hacer duelo por alguien que podría estar viva? ¿Cómo llorar una muerte que tal vez no había ocurrido? Fue en octubre de 2020, 6 años y 7 meses después de la desaparición, cuando todo cambió. Catalina estaba en su casa de Ambato, sentada en el pequeño sofá desgastado de su sala, revisando Facebook en su teléfono celular. Era una rutina nocturna que la mantenía ocupada y le impedía pensar demasiado. Navegaba entre grupos de búsqueda de personas desaparecidas, leía testimonios de otras familias, compartía la foto de Lía automáticamente en cualquier publicación relevante. De pronto, apareció una notificación en la esquina superior de su pantalla. Transmisión en vivo de Patricia Mendoza. Patricia era una conocida de Quito que había ayudado a difundir el caso de Lía años atrás. Catalina tocó la notificación sin mucho interés, esperando ver alguna charla sobre temas de actualidad o tal vez promoción de algún producto. La pantalla se llenó con la imagen de Patricia en lo que parecía ser un evento público, quizás una conferencia o reunión comunitaria. Había varias personas visibles en el fondo, sentadas en sillas de plástico, conversando entre ellas.
Patricia hablaba sobre proyectos sociales en comunidades vulnerables. Su voz clara resonaba a través del micrófono. Catalina estaba a punto de cerrar la transmisión cuando algo captó su atención. En el fondo, apenas visible entre las personas que se movían, una mujer joven de cabello castaño largo se volteó hacia la cámara por un segundo. Sonreía mientras conversaba con alguien a su lado, sus manos gesticulando animadamente. Y en ese brevísimo momento, cuando la luz del salón iluminó su rostro directamente, Catalina sintió que el mundo se detenía. Esa sonrisa, esa forma de inclinar la cabeza al reír, esos ojos. Con manos temblorosas, Catalina tomó captura de pantalla, amplió la imagen, la observó hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. No había duda, ninguna duda en absoluto. Era Lía. Su hija estaba viva. Estaba allí, en esa transmisión en vivo, riendo, conversando, existiendo en el mundo, mientras Catalina había pasado 6 años buscándola desesperadamente. Pero algo no cuadraba. La mujer en el video no parecía secuestrada ni retenida contra su voluntad. Vestía ropa limpia y apropiada. Su lenguaje corporal era relajado. Interactuaba normalmente con quienes la rodeaban. Y lo más desconcertante de todo, estaba en lo que claramente parecía ser el interior de un edificio institucional, con paredes de bloques de cemento pintados de un color verde desvaído característico de las instalaciones gubernamentales ecuatorianas. Catalina observó el video una y otra vez hasta memorizarlo. Pausó, amplió, analizó cada detalle visible en el fondo, y fue entonces cuando lo notó. En una esquina superior de la pared, apenas visible entre las cabezas de las personas, había un cartel oficial con el escudo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, el SNAI. Su hija estaba en una cárcel. El descubrimiento golpeó a Catalina con la fuerza de un tsunami. Durante 6 años había imaginado cada escenario posible: secuestro, trata de personas, asesinato, accidente, pérdida de memoria. Pero jamás, ni en sus peores pesadillas, había considerado que Lía pudiera estar en prisión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? Las preguntas bombardeaban su mente mientras su corazón latía descontroladamente. Intentó comentar en la transmisión en vivo, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía escribir. Esa chica del fondo es mi hija, está desaparecida desde 2014. Pero su comentario se perdió entre docenas de otros mensajes y la transmisión continuó sin que Patricia lo notara. Cuando el video terminó, Catalina lo buscó desesperadamente en el perfil de Patricia. Pero las transmisiones en vivo de Facebook desaparecen si no se guardan. Llamó a Patricia inmediatamente, pero no contestó. Le envió mensajes urgentes, capturas de pantalla borrosas, súplicas por información. Pasó toda la noche despierta, observando las capturas una y otra vez bajo la luz de su lámpara de mesa. ¿Realmente era Lía? Su mente racional intentaba sembrar dudas. Habían pasado 6 años. La gente cambia. Tal vez era solo alguien que se parecía mucho. Pero su corazón de madre no tenía dudas. Había cargado a esa niña en su vientre, la había criado, conocía cada gesto, cada expresión. Era ella. Al día siguiente, Catalina tomó el primer autobús a Quito. No esperó respuesta de Patricia, no llamó a la policía, no hizo plan alguno. Solo sabía que tenía que llegar a esa cárcel y encontrar a su hija. En la estación de buses de Quito, compró un mapa de la ciudad y preguntó a un taxista dónde quedaban los centros penitenciarios. Había 4 en la provincia de Pichincha. Catalina los anotó todos en un papel arrugado que guardó en el bolsillo de su abrigo. La primera que visitó fue el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Quito, ubicado en el sector de El Inca. Se presentó en la entrada, una estructura de concreto con alambres de púas en la parte superior,
custodiada por guardias uniformados con expresiones indiferentes. «Busco a mi hija», dijo Catalina a la guardia en la ventanilla de información. «Está desaparecida desde hace 6 años y la vi en un video. Creo que está aquí». La guardia, una mujer robusta de unos 40 años, la miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «Necesita saber el nombre completo y presentar documentos. No podemos darle acceso solo porque cree que la vio en un video. Pero es mi hija, Lía Vargas. Tengo su acta de nacimiento, su foto, todo». Catalina sacó de su bolso una carpeta desgastada llena de documentos que había cargado durante 6 años. La guardia revisó los papeles, consultó en su computadora y finalmente negó con la cabeza. «No hay ninguna interna registrada con ese nombre en este centro». Catalina sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantenerse firme. «Puede verificar de nuevo, o revisar otros nombres. Tal vez usó un apellido diferente o... Señora, entiendo su situación, pero no puedo revisar la base de datos completa sin información específica. Si su hija está registrada bajo otro nombre, necesitaría una orden judicial para acceder a esa información». La búsqueda continuó. Catalina visitó el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito en Chillogallo, luego el de Conocoto. En cada lugar, la misma historia, sin nombre específico o número de expediente. No había forma de confirmar si Lía estaba allí. El sistema penitenciario protegía la privacidad de sus internos y sin evidencia concreta, Catalina no tenía derecho a acceder a la información. Agotada y desesperada, Catalina contactó nuevamente a la fiscalía. Mostró las capturas de pantalla borrosas, explicó lo que había visto, suplicó que investigaran. El fiscal asignado, diferente al que había llevado el caso inicialmente, observó las imágenes con detenimiento. «Señora Vargas, entiendo su urgencia, pero estas imágenes son muy borrosas. No puedo confirmar que sea su hija con certeza. Además, si está en prisión, significa que cometió algún delito y está cumpliendo condena legalmente. No es un caso de desaparición forzada». «Pero estuvo desaparecida. Nadie me notificó que había sido detenida. Tengo derecho a saber». «Eso es correcto», admitió el fiscal. «Si realmente es ella y fue procesada sin notificar a sus familiares, hubo irregularidades. Voy a hacer las consultas correspondientes, pero esto puede tomar tiempo. El sistema penitenciario no siempre comunica eficientemente con nosotros». Semanas pasaron. Catalina se quedó en Quito, gastando dinero que no tenía en una pensión barata del centro. Cada día llamaba al fiscal, visitaba oficinas gubernamentales, intentaba conseguir audiencias con cualquier autoridad que pudiera ayudarla. Contactó a organizaciones de derechos humanos, a abogados que trabajaban en temas de personas privadas de libertad, a periodistas especializados en investigación. La mayoría la escuchaba con simpatía, pero poco podían hacer sin información concreta. El sistema era burocrático, lento, opaco, y mientras tanto, Lía, si realmente estaba en una de esas prisiones, permanecía fuera de su alcance. Catalina intentó contactar nuevamente a Patricia Mendoza. Cuando finalmente logró hablar con ella por teléfono, Patricia recordaba vagamente la transmisión en vivo, pero no había guardado el video. «Lo hice en un evento comunitario en un centro de rehabilitación femenino», explicó. «Pero no recuerdo específicamente a quién mencionas. Había muchas internas participando. ¿Qué centro? ¿Dónde fue exactamente?» Patricia tardó varios días en encontrar la información en sus registros. Finalmente, confirmó que había sido en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, ubicado en el sector de Chillogallo, uno de los lugares que Catalina ya había visitado sin éxito. Armada con esta información específica, Catalina volvió al centro. Esta vez, llevó las capturas de pantalla, la confirmación de Patricia sobre la fecha y ubicación del evento.
y una solicitud formal escrita exigiendo información sobre si su hija estaba allí. La directora del centro, una mujer de mediana edad, con lentes gruesos y expresión severa, la recibió en su oficina después de hacerla esperar 3 horas. Revisó los documentos, observó las imágenes, consultó su computadora. El silencio que siguió fue interminable. «Señora Vargas», dijo finalmente la directora, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hay una interna que coincide físicamente con la descripción de su hija. Ingresó en marzo de 2014, poco después de la fecha que usted menciona como desaparición». El corazón de Catalina se detuvo. «Es ella. Es Lía». «El nombre registrado no es Lía Vargas», continuó la directora, «y no puedo darle más información sin las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, puedo decirle que si esta persona es su hija, hay razones legales por las que no se contactó con familiares en su momento». «¿Qué razones? Yo soy su madre. Tengo derecho a saber». La directora suspiró profundamente. «Señora, entienda que algunas internas solicitan explícitamente no ser contactadas por sus familias. Es un derecho que tienen. Si esta persona es su hija, es posible que ella haya tomado esa decisión». Las palabras golpearon a Catalina como piedras. «¿Me está diciendo que Lía no quiso que yo supiera dónde estaba? ¿Que dejó que pasara 6 años buscándola desesperadamente?» «No estoy diciendo eso. Solo explico las posibilidades. Necesito que presente una solicitud formal a través de un abogado. Se requerirá verificación de identidad, pruebas de parentesco y, dependiendo del caso específico, puede que se necesite autorización judicial». Catalina salió de esa oficina sintiendo que caminaba en un sueño, o más bien en una pesadilla. Durante 6 años había rogado por cualquier información sobre Lía, por la más mínima pista de que estuviera viva. Y ahora que sabía dónde estaba, el mismo sistema que había fallado en encontrarla le impedía verla. Consiguió un abogado a través de una organización de derechos humanos. El proceso legal comenzó. Solicitudes formales, verificaciones, análisis de ADN para confirmar la relación materno-filial, revisión de expedientes judiciales que estaban clasificados. Cada paso tomaba semanas, a veces meses. Mientras tanto, Catalina averiguaba fragmentos de información aquí y allá. A través de contactos con trabajadoras sociales del centro, supo que la interna en cuestión había estado participando activamente en programas de rehabilitación, que había aprendido oficios, que su comportamiento era ejemplar, pero nadie podía confirmar definitivamente que era Lía, hasta que se completaran todos los trámites legales. La espera era agónica. Catalina pasaba las noches imaginando ese primer reencuentro. ¿Qué le diría a Lía? ¿Cómo reaccionaría su hija? ¿La abrazaría o la rechazaría? Y la pregunta más dolorosa: ¿por qué Lía no había querido que la encontraran? Finalmente, después de 3 meses de trámites, el abogado llamó a Catalina con noticias. Las pruebas de ADN confirmaron el parentesco. Es su hija, señora Vargas. Está registrada bajo un nombre falso, Andrea Solís, pero es definitivamente Lía Vargas. Catalina sintió un alivio tan intenso que se derrumbó. 6 años y medio de búsqueda, de dolor, de incertidumbre, finalmente habían terminado. Su hija estaba viva. «¿Cuándo puedo verla?», preguntó con voz temblorosa. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. «Señora, hay algo más que necesita saber antes de ese encuentro. Su hija, Lía, está cumpliendo una condena de 12 años por narcotráfico». El mundo se tambaleó bajo los pies de Catalina. ¿Narcotráfico? Eso es imposible. Mi hija, jamás. Los registros judiciales son claros. Fue arrestada en marzo de 2014, cuando intentaba abordar un vuelo internacional en el aeropuerto Mariscal Sucre
con 2 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. Se declaró culpable y aceptó una reducción de condena a cambio de cooperar con las autoridades. Catalina no podía procesar la información. Lía, su hija trabajadora y responsable, una mula del narcotráfico, era incomprensible. Cuando fue arrestada, continuó el abogado, solicitó específicamente que no se contactara a ningún familiar. Dijo que su madre vivía en Ambato y prefería que nunca supiera lo que había hecho. Por eso no apareció en los registros cuando usted presentó la denuncia de desaparición. Estaba registrada bajo identidad falsa y había solicitado confidencialidad familiar. Las piezas comenzaban a encajar de manera dolorosa. Lía había salido de su apartamento aquella mañana no para ir a trabajar, sino para intentar volar fuera del país con drogas. El plan había fallado, la habían arrestado, y en lugar de enfrentar la vergüenza y el dolor de su madre, había elegido desaparecer. ¡Hay más!, agregó el abogado con suavidad. Su hija ha estado recibiendo terapia psicológica en prisión. Según los reportes, cargaba con una deuda significativa. Aparentemente había pedido dinero prestado a personas equivocadas para un tratamiento médico que usted necesitaba hace algunos años. Cuando no pudo pagar, la coaccionaron para transportar drogas. Catalina recordó entonces. 5 años antes de la desaparición de Lía, había tenido un problema de salud serio que requirió cirugía. No tenía seguro médico completo y los gastos habían sido abrumadores. Lía, que apenas tenía 18 años entonces, había insistido en ayudar económicamente. Catalina asumió que su hija había sacado un préstamo bancario o había pedido ayuda a familiares. Nunca imaginó que había recurrido a prestamistas informales, probablemente vinculados al crimen organizado. Y cuando la deuda creció con intereses imposibles, cuando las amenazas comenzaron, Lía había tomado una decisión desesperada para proteger a su madre, transportar drogas una vez, ganar suficiente dinero para saldar la deuda y resolver el problema, pero la habían atrapado. Y en lugar de involucrar a su madre en ese infierno, en lugar de hacer que Catalina cargara con la culpa, Lía había elegido desaparecer. Había usado un nombre falso, había aceptado su condena, había pasado 6 años en prisión protegiendo a su madre del dolor de saber la verdad. Pero ese intento de protección solo había causado un dolor diferente, más profundo y prolongado. El día del encuentro llegó finalmente en enero de 2021. Catalina fue conducida a través de múltiples puertas de seguridad, revisada exhaustivamente, hasta llegar a una sala de visitas con paredes blancas y mesas de metal atornilladas al piso. Se sentó en una silla de plástico, sus manos entrelazadas sobre la mesa, temblando. Cuando la puerta del otro extremo se abrió y Lía entró escoltada por una guardia, Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 6 años habían dejado su marca. Lía ya no era la joven de 23 años que había desaparecido. Ahora tenía 29, su rostro era más delgado, su mirada más profunda y triste. Llevaba el uniforme azul estándar de las internas, su cabello castaño recogido en una trenza simple, pero cuando sus ojos se encontraron con los de su madre, se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mamá», susurró Lía, su voz quebrada. Catalina se levantó de la silla tan rápido que casi la tumba. Cruzó la pequeña distancia que las separaba y abrazó a su hija con una fuerza nacida de 6 años de dolor acumulado. Lía se derrumbó en sus brazos, sollozando como una niña pequeña. «Perdóname, mamá, perdóname. Lo siento tanto. Estás viva», fue todo lo que Catalina pudo decir entre sus propias lágrimas. «Estás viva. Eso es lo único que importa». Se sentaron juntas sin soltarse las manos, mientras Lía contaba su historia entre sollozos. Confirmó todo lo que el abogado había explicado. La deuda por el tratamiento médico de Catalina,
La presión de los prestamistas, la decisión desesperada de transportar drogas, el arresto en el aeropuerto. Pensé que sería fácil, dijo Lía, limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano. Solo un viaje, una vez, y todo estaría resuelto. Pero me atraparon antes de siquiera abordar el avión, y cuando me ofrecieron reducir mi condena, si cooperaba y daba nombres, acepté. Pero también pedí que no te contactaran. No quería que supieras, no quería que cargaras con esta vergüenza, con este dolor. Y dejaste que creyera que estabas muerta, que te habían secuestrado o asesinado. La voz de Catalina se quebró. Lía, pasé 6 años buscándote desesperadamente. Gasté todo mi dinero, arruiné mi salud, dejé mi vida en pausa completo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Porque te amo, mamá. Lía apretó las manos de su madre. Porque todo esto fue mi culpa. Yo tomé las decisiones equivocadas, yo me metí en problemas, no quería arrastrarte a mi infierno. Pensé que sería más fácil para ti pensar que había desaparecido que saber que tu hija era una criminal, que estaba en prisión. Nada habría sido más fácil que no saber dónde estabas, respondió Catalina firmemente. Nada. La incertidumbre es peor que cualquier verdad, no importa cuán dolorosa sea. Pasaron horas conversando, reconstruyendo los 6 años perdidos. Lía contó sobre su vida en prisión, los primeros meses terribles cuando pensaba que no sobreviviría, las compañeras que se convirtieron en amigas, los programas de rehabilitación que la habían ayudado a entender sus errores y trabajar en su crecimiento personal. Había terminado su educación secundaria, había aprendido carpintería y computación, había sido parte de grupos de teatro y escritura creativa. He cambiado, mamá, dijo Lía con sinceridad en sus ojos. Cometí un error terrible, pero he pasado estos años tratando de ser mejor persona. Me quedan 5 años y medio de condena, y cuando salga voy a enmendar todo. Voy a recuperar el tiempo perdido. Voy a hacerte sentir orgullosa. Catalina acarició el rostro de su hija, memorizando cada línea, cada cambio. Siempre he estado orgullosa de ti, incluso ahora, porque tomaste una decisión equivocada por las razones correctas. Intentabas ayudarme, y has pasado años pagando por ese error, creciendo de él. Eso requiere fortaleza. La visita terminó demasiado pronto. Una guardia anunció que el tiempo había concluido. Lía y Catalina se abrazaron nuevamente, ambas sabiendo que esta vez no sería una despedida de 6 años. Esta vez sabrían exactamente dónde estaba la otra. Voy a venir cada semana, prometió Catalina. No importa que tenga que viajar desde Ambato, no voy a perderte de nuevo. Te amo, mamá, y yo a ti, mi niña, siempre. En los meses siguientes, Catalina cumplió su promesa. Cada domingo viajaba a Quito para visitar a Lía. Llevaba comida casera cuando era permitido, libros, cartas escritas a mano. Conoció a las compañeras de prisión de su hija, a las trabajadoras sociales, a los psicólogos que la atendían. También contactó a los medios de comunicación que habían seguido el caso de la desaparición. Varios periodistas publicaron actualizaciones sobre el increíble desenlace, la hija desaparecida encontrada 6 años después en prisión. La historia generó debate sobre el sistema penitenciario, sobre la falta de comunicación entre instituciones, sobre el derecho de las personas privadas de libertad a mantener privacidad versus el derecho de las familias a saber. Algunos criticaban a Lía por su decisión de ocultar su paradero. Otros la defendían, argumentando que había actuado por amor a su madre. Catalina se mantuvo al margen del debate público. Para ella, lo único que importaba era que su hija estaba viva y que finalmente podían reconstruir su relación. El caso también inspiró cambios administrativos.
El SNAI implementó nuevos protocolos para asegurar que cuando una persona privada de libertad solicita confidencialidad familiar, al menos se verifique que no haya denuncias activas de desaparición. Era un pequeño cambio, pero significativo. Lía continuó su proceso de rehabilitación con renovado propósito, sabiendo que su madre la esperaba afuera, que habían reconstruido su vínculo. Trabajó aún más duro en su crecimiento personal. Completó un programa técnico en diseño gráfico. Irónicamente, el mismo campo que había soñado estudiar antes de su arresto. Comenzó a trabajar en el taller de la prisión, diseñando materiales educativos para otros programas de rehabilitación. En 2023, después de cumplir 9 años de su condena, Lía calificó para libertad condicional por buen comportamiento. El día que salió de prisión, Catalina estaba esperándola en la puerta, igual que había esperado durante tantos años. Esta vez, cuando se abrazaron bajo el sol matutino de Quito, era un nuevo comienzo real. Regresaron juntas a Ambato. Lía se mudó con su madre mientras trabajaba en reconstruir su vida. Consiguió empleo en una pequeña empresa de diseño gráfico cuyo dueño daba oportunidades a personas con antecedentes penales. Era un trabajo modesto, mal pagado al principio, pero era legal, honesto, digno. Las noches, Lía ayudaba a su madre con la costura. Trabajaban juntas en el pequeño taller que Catalina había logrado montar nuevamente después de años difíciles. Conversaban mientras cosían, recuperando los años perdidos con historias, risas y ocasionalmente lágrimas. «A veces todavía me siento culpable», confesó Lía una noche mientras doblaba telas, «por todo el dolor que te causé, por los años que nos robé». Catalina dejó su aguja y miró a su hija con ternura. «El pasado no se puede cambiar, mi niña, pero el futuro sí, y nuestro futuro comienza ahora, cada día, con cada decisión que tomamos». Lía asintió, limpiando una lágrima rebelde. «Voy a hacerlo bien, mamá, te lo prometo». «Ya lo estás haciendo», respondió Catalina. «Ya lo estás haciendo». El caso de Lía Vargas nunca se resolvió completamente en términos legales. Las personas que la habían coaccionado a transportar drogas nunca fueron completamente identificadas, y los vacíos en el sistema que permitieron que una denuncia de desaparición no se conectara con un arresto registrado bajo nombre falso revelaron problemas estructurales profundos que tomarían años en arreglarse. Pero para Catalina y Lía, la resolución no estaba en los tribunales o en los sistemas burocráticos. Estaba en cada domingo compartido, en cada comida preparada juntas, en cada abrazo que reemplazaba los años de ausencia. Habían perdido 6 años. Pero les quedaba toda una vida por delante para recuperar el tiempo perdido, para construir nuevos recuerdos, para demostrar que incluso las historias más dolorosas pueden tener finales de esperanza cuando el amor persiste a través de la oscuridad. Y cada noche, antes de dormir, Catalina miraba la foto reciente de Lía que había puesto en su mesita de noche, no la de hace 6 años, sino una nueva, tomada apenas días atrás, donde su hija sonreía con paz genuina en los ojos. Su hija había regresado, diferente, marcada por la experiencia, pero regresado al fin. Y eso, después de todo el dolor y la incertidumbre, era más de lo que Catalina se había atrevido a soñar durante esos largos años de búsqueda. La historia de su desaparición se convirtió en una de esas leyendas urbanas que la gente compartía en Quito. La chica que desapareció y fue encontrada años después riendo en un video de Facebook desde una prisión. Algunos detalles se distorsionaron con el tiempo, como suele suceder con las historias que se cuentan de boca en boca. Pero la verdad, la historia real detrás de los titulares y los rumores era simple y humana. Una hija que cometió un error terrible intentando ayudar a su madre. Una madre que nunca dejó de buscar.
y un reencuentro que provoque ninguna distancia, ni siquiera los muros de una prisión, podía romper el vínculo entre ellas. Y en las noches tranquilas de Ambato, cuando madre e hija se sentaban juntas a coser bajo la luz cálida de la lámpara, el silencio que las había separado durante 6 años se llenaba finalmente con risas, planes para el futuro y la paz que viene de saber que, sin importar lo que el pasado les había arrebatado, el presente las había reunido de nuevo.